Yo os voy a contar nuestra experiencia en terapia génica en el CIMA de la Universidad de Navarra, pero siempre en colaboración con la clínica universitaria. Sin la conjunción de elementos que reúne la Universidad de Navarra, muy parecida a la que podemos encontrar aquí, hubiera sido imposible hacer lo que hemos hecho, ¿no? Un ensayo clínico en terapia génica después de más de 10 años de experiencia en intentar desarrollar nuevas terapias que vayan a los pacientes. Nosotros empezamos desde el experimento en el ratón hasta llegar al paciente, y eso es un poco lo que os quiero contar. Nosotros nos hemos centrado siempre, porque es un departamento siempre dedicado a enfermedades hepáticas, nos hemos dedicado a terapia génica de enfermedades metabólicas hepáticas. Es cierto que como somos un laboratorio transversal, colaboramos con otras áreas y trabajamos en colaboración con gente que hace enfermedades de ojo, enfermedades de cerebro, pero nuestro objetivo principal son enfermedades hepáticas. ¿Qué es la terapia génica? Para empezar desde lo más básico. La terapia génica realmente conceptualmente es muy simple. Es introducir ácidos nucleicos en la célula para dotarla de una nueva función y que esta nueva función sea terapéutica. Los ácidos nucleicos pueden ser tanto DNA como RNA, como se podrá ver más adelante. En el caso de las enfermedades hereditarias, la terapia génica sería como la forma más, digamos que de sentido común de usar la terapia génica, ¿no? Sabemos qué gen falta en el paciente, sabemos que la falta de ese gen provoca la enfermedad, pues vamos a introducir ese gen en las células para que la célula recupere la funcionalidad. Desde el principio, desde los inicios de la terapia génica, siempre se pensó que las enfermedades hereditarias serían la diana más lógica de uso de la terapia génica. Al principio, de hecho, los primeros ensayos clínicos de terapia génica fueron para enfermedades hereditarias. En el caso concreto era una deficiencia, o sea, una inmunodeficiencia, y ahí se empezaron a ver las limitaciones que tiene la terapia génica para llegar, sobre todo para llegar a las células de un individuo adulto, ¿vale? Posteriormente ya pasarían a aplicarse a otras terapias como terapia génica del cáncer, terapia génica de enfermedades infecciosas, y si veis ahora las aplicaciones fundamentalmente se ha utilizado en ese tipo de enfermedades. Y ahora, en los últimos años, se empiezan a ver los primeros indicios de que la terapia génica puede funcionar también en enfermedades hereditarias, y eso es gracias a avances tecnológicos en producción de vectores, en formas de administrar el material genético. La terapia génica en el laboratorio es muy sencilla. Trabajar con DNA y generar partículas nuevas, DNA nuevo, es muy sencillo. Los que trabajamos con DNA todos los días sabemos que cortar y pegar el DNA, amplificarlo y hacer que generar nuevas moléculas es fácil. No es nada difícil. Si yo sé cuál es el gen que falta en ese paciente, yo lo puedo clonar y lo puedo amplificar y puedo generar moléculas capaces de expresar esa proteína deficitaria. Eso en el laboratorio lo hacemos de manera relativamente sencilla. ¿Qué es la parte difícil de la terapia génica? La parte difícil de la terapia génica es meter ese DNA, esos ácidos nucleicos en el núcleo de la célula y que sean capaces de producir ese material terapéutico. Esa es la parte complicada, sobre todo cuando hablamos ya de un individuo adulto o en un individuo ya con un número de células muy alto. Ese es nuestro problema, que tenemos que llegar a muchas células, ¿de acuerdo? Entonces, en el laboratorio, en cultivo de células, eso se hace fácil porque todo está muy controlado. Pero pedirle al DNA que en un individuo entre en la célula y haga lo que quiera que hagamos, esa es la parte complicada. Y esa es la parte que ha necesitado muchísimo desarrollo. Tenemos distintos métodos para introducir el DNA dentro de la célula. Los primeros fueron basados en simplemente DNA que producíamos a partir de bacterias en el laboratorio, purificamos ese DNA y lo metíamos dentro de la célula.
pero el método más eficaz para entrar dentro de la célula es el basado en virus. Hoy por hoy sigue siendo los métodos basados en virus. ¿Por qué? Porque los virus lo que hacen en la naturaleza es simplemente introducir el material genético en la célula. No hacen otra cosa. Si nos enfermamos porque nos infecta un virus, es porque ese virus ha sido capaz de entrar en la célula y hacer que su material genético produzca sus proteínas. Pues nosotros usamos esa propiedad de los virus en nuestro beneficio. En concreto, del virus que yo os voy a hablar y del virus que también nos hablará el doctor Miller, es un virus adenoasociado. Este virus adenoasociado presenta unas particularidades que lo hacen muy atractivo para la terapia génica, ¿vale? Es un virus que pertenece a la familia Parvovirus, es un virus muy pequeñito y de forma natural es un virus que no produce ninguna patología, ¿vale? Todos nosotros estamos infectados por el virus adenoasociado, pero no lo sabemos porque no hemos sufrido ninguna patología asociada a este virus. Por ejemplo, otro virus que se usa en terapia génica es el adenovirus. Pues sabemos que hemos estado infectados porque hemos sufrido un proceso, digamos, catarral, una infección de vías respiratorias que siempre se asocia pues, con fiebre, etc. Sin embargo, todos estamos infectados con virus adenoasociados, pero no lo sabemos. De hecho, si haríamos una serología aquí frente al virus adenoasociado de serotipo A, de serotipo 2, el 90% de nosotros somos positivos, ¿vale? Entonces, eso te indica que es un virus desde el punto de vista salvaje muy seguro. Además, no produce respuestas inflamatorias y para poder completar su ciclo necesita que otro virus venga e infecte la misma célula. Un virus más complejo como puede ser un adenovirus. Por eso se llama virus adenoasociado, ¿vale? Luego, solamente tiene una proteína en su cápside, o sea, solamente tiene una cápside proteica, nada más, y está formada por una única proteína. Pequeñas diferencias en esa proteína hace que tengamos distintos serotipos del virus adenoasociado. Y estos serotipos diferentes infectan distintos tipos celulares con menor o mayor eficacia. Pues el serotipo 1 funciona muy bien en músculo, el serotipo 8 funciona muy bien en hígado, el serotipo 9 funciona muy bien en el sistema nervioso central. Cada serotipo además tiene propiedades diferentes. En cuanto a ¿qué tiene dentro el virus adenoasociado? Como os decía, es un virus muy pequeñito y por tanto su material genético también es muy pequeño. Es un DNA de cadena sencilla que solo tiene dos genes. El gen que codifica las proteínas de la replicación del virus y el gen que codifica las proteínas de la cápside, ¿vale? Estos dos genes se pueden eliminar del genoma del virus, los podemos aportar en las células que producen el virus de forma independiente y solo necesita estas dos secuencias que veis aquí en los extremos, que se llaman secuencias terminales invertidas, que tienen 145 nucleótidos. Esto es lo único que necesitamos, que esté en el virus recombinante para producirlo, que lo veréis aquí. Yo elimino tanto el gen REP como el gen K y meto aquí lo que yo quiera expresar, ¿vale? En el caso de una enfermedad donde sabemos que gen les falta, metemos el gen bajo el control de las secuencias que permitan su expresión, ¿vale? Y es tan sencillo como esto. Dejo los ITRs, ¿vale? Y meto mi cassette de expresión. Para producirlo, lo que necesito es meter en una misma célula estos genes, REP y CAP, que es la proteína de la cápside. La puedo cambiar para producir el serotipo que yo quiera, meto luego mi cassette de expresión junto con los ITRs y por otro lado meto un plásmido que produzca las proteínas necesarias para que el virus complete su ciclo. Y tras transfectar esto en células, yo puedo obtener mi virus recombinante, ¿vale? Esto, de nuevo os digo, en el laboratorio todos estos pasos son muy sencillos. El problema es cuando ya pasamos a un nivel superior y queremos producir esto en grado clínico y en grandes cantidades. Ahí es donde nos encontramos con el problema. Pero hasta llegar aquí esto es sencillo. Hay distintos métodos de producción, mejores o peores, pero producir este virus es relativamente sencillo en el laboratorio. ¿Qué otra propiedad tienen estos virus?
que de nuevo los hacen muy interesantes, es que permiten larga expresión del transgen, ¿vale? Para cualquier enfermedad hereditaria, lo que queremos es que una vez que introduzcamos el gen y obtengamos un efecto terapéutico, ese efecto terapéutico se mantenga en el tiempo. Y si es durante toda la vida del individuo, pues eso es nuestro objetivo, ¿no? Pues este virus es capaz de expresar durante largo tiempo. De hecho, esto es una imagen de un ratón pinchado con un virus ADN asociado que expresa un gen que, tras una reacción química, da luz y nosotros podemos seguirlo en el tiempo sin necesidad de matar al animal, y nosotros medimos esta luz a lo largo del tiempo. Y aquí tenéis datos hasta día 38, pero nosotros hemos seguido estos ratones, la expresión de la luciferasa, que veis aquí, esto sería la luz emitida por el virus, durante más de 2 años, la vida del animal, y estos niveles permanecen constantes. Eso es lo que nosotros queremos conseguir en un paciente. Introducir el virus y que el virus esté ahí durante toda la vida. ¿De acuerdo? De hecho, si vamos a los primeros ensayos clínicos de terapia génica en hemofilia, donde se pinchó este virus intramuscularmente, no consiguieron los niveles terapéuticos del factor de coagulación. Sin embargo, estamos ahora 8 años más tarde y se sigue detectando la proteína recombinante y se sigue detectando los niveles iniciales. O sea, realmente el virus, incluso en humanos, parece funcionar. ¿Qué necesitamos? Conseguir más, conseguir que alcance niveles terapéuticos. Entonces paso un poco a contaros nuestra experiencia en el campo de la terapia génica de enfermedades hepáticas. Nosotros trabajamos con la porfiria aguda intermitente, que es una enfermedad autosómica recesiva, autosómica dominante, ¿vale? Donde el gen que falta es el gen de la porfobilinógeno deaminasa, y su incidencia es de 5 a 10 en 100.000, o sea que es una enfermedad rara. Las porfirias en general son enfermedades donde una enzima que participa en la ruta de síntesis del hemo es deficitaria. En el caso concreto de la porfiria aguda intermitente, tenemos una deficiencia parcial de la porfobilinógeno deaminasa, como os decía. ¿Qué ocurre cuando esta proteína es deficitaria? Pues que cuando se necesita hemo, por cualquier razón, por cuestiones normales del organismo, necesitan sintetizar hemo, porque como sabéis es un cofactor de muchas enzimas, se acumulan 2 precursores. Se acumula el ácido aminoleucínico y el porfobilinógeno. Ambos precursores, el problema que tienen es que cuando se acumulan y salen al torrente sanguíneo son neurotóxicos, ¿vale? Entonces hay muchos factores que inducen la necesidad de sintetizar hemo, y muchos de ellos además no son controlables, como por ejemplo las hormonas. Pero hay distintas drogas que en algunos casos incluso son desconocidas, que inducen síntesis del hemo, que provocan la activación de la vía de síntesis del hemo y por tanto la acumulación de precursores. Esta acumulación de precursores hace que estos pacientes tengan afectación a nivel del sistema nervioso, tanto autónomo como central como periférico, y sufran estos ataques de porfiria. En general la sintomatología más grave son dolores muy severos abdominales, y realmente son dolores tan fuertes que no les permiten hacer una vida normal. Estas personas normalmente, sobre todo las que sufren ataques recurrentes, están permanentemente cansadas, normalmente no pueden ir a trabajar, y en algunos casos, cuando el ataque es muy grave y no se maneja bien, pueden llegar a paralizar al individuo, y en algunos casos puede provocarles la muerte, que por ejemplo fue el caso de la hija de Isabel Allende. Paula, el libro Paula de Isabel Allende relata la muerte de su hija debido a un ataque agudo de porfiria que no fue bien manejado cuando entró en urgencias. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento durante el ataque de porfiria, no hay un tratamiento, digamos, preventivo normalmente, es la administración de hemo. En el momento en que sufre el ataque, paramos la vía de síntesis del hemo administrando hemina en esos pacientes,
¿vale? O sea que no es un tratamiento curativo, es más bien paliativo para frenar el ataque. El único tratamiento curativo es el trasplante de hígado. Pacientes con porfiria que tienen niveles muy altos de precursores, cuando son trasplantados alcanzan niveles normales de esos precursores y por tanto dejan de sufrir ataque. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué es lo más importante de este tratamiento? Lo que nos dice es que si nosotros somos capaces de restaurar la expresión correcta de ese gen en el hígado, y solamente en el hígado, seremos capaces de curar la enfermedad, ¿vale? Eso nos indicaba que tratando el hígado curábamos la enfermedad. No es una enfermedad en la que necesitemos llegar a todas las células del organismo, aunque la proteína PBGD se expresa en otras células. Sin embargo, la patología solo se debe fundamentalmente a la producción de los precursores en el hígado. Esto nos animó a buscar un protocolo o desarrollar una terapia génica para esta enfermedad. Y para ello lo que hicimos fue producir un virus ADN asociado, en el cual, como os decía, mantenemos las secuencias terminales del virus y metemos un promotor que va a regular la expresión del gen deficitario, un promotor que además era específico de hígado. Expresábamos la proteína deficitaria, la PBGD, y luego secuencias reguladoras necesarias para la expresión de cualquier mensajero, ¿vale? Lo primero que hicimos con este vector fue mostrar que sí que funcionaba en un modelo animal de porfiria aguda intermitente. Y para ello lo que hicimos fue tratar ratones con porfiria con diferentes dosis del vector terapéutico y con, por supuesto, siempre llevando un vector control que no tuviera ningún efecto terapéutico. Y mirábamos la coordinación motora de estos animales y la acumulación de precursores tras sufrir un ataque. Estos son los datos de coordinación motora. Como veis, tras sufrir los ataques, los animales tratados o con PBS, o sea, con una solución salina, o con el vector control, el vector que expresaba luciferasa, tras administrarles una droga que les producía un ataque, mostraban deficiencias en cuanto a la coordinación motora. Sin embargo, cuando los tratamos con el vector que expresa la proteína PBGD, estos ratones mostraban una coordinación motora incluso mejor que los ratones salvajes. Esta sería el 100%, la coordinación motora de un ratón normal, y estos son los animales tratados. Por otro lado, cuando nosotros a un ratón con porfiria tratado con solución salina o con un vector control les administramos la droga para inducirles un ataque, veíamos cómo se aumentaban los niveles de precursores en orina. Sin embargo, cuando esto mismo lo hacemos en los ratones que han recibido el vector terapéutico, esta acumulación no se produce. Digamos que convertimos un ratón con porfiria en un ratón salvaje. Una vez que habíamos tenido estos resultados, sabemos que el vector que hemos construido es eficiente y es capaz de prevenir la enfermedad tras un ataque. El siguiente paso era hacer un ensayo clínico que nos permitiera probar que eso era así también en pacientes. Para eso no es cuando empiezan los problemas, fundamentalmente porque esto requiere primero una organización compleja donde tiene que participar muchísima gente y, por supuesto, dinero porque un ensayo clínico, lo sabéis mejor que yo, es muy caro, y además necesitas producción del vector a gran escala y en grado clínico. En aquel momento estaba una empresa holandesa que se llama Unicure, que es la primera empresa que tiene un vector de terapia génica en el mercado, y habíamos entrado en contacto con ellos. Gracias a esa combinación de factores, ¿no? Una empresa que produce vector en grado clínico y un grupo de expertos en porfiria, en temas reguladores, etcétera, conseguimos hacer un consorcio y nos financió la Comunidad Económica Europea.
Con este proyecto conseguimos hacer todos los estudios de toxicología necesarios para probar que el vector era seguro. Siguiente paso, una vez que pruebas eficacia, es probar que el vector era seguro. Lo hicimos tanto en ratones como en monos. Creamos un comité de expertos a nivel europeo para diseñar el ensayo clínico y para que nos guiaran en todo el proceso. Pedimos todos los permisos necesarios para iniciar el ensayo clínico y llegamos a la producción del vector terapéutico. Como veis aquí, este es nuestro mayor hándicap en la terapia génica, que es muy fácil curar un ratón. Es muy fácil porque las cantidades que necesitamos para un ratón son muy fáciles de producir a nivel de laboratorio. Y como habéis visto, nosotros no tenemos ningún problema para curar ratones. El problema es cuando ya pasamos a estos niveles, que en un paciente vamos a necesitar más de 1000 veces el vector y con una calidad muy superior a la que usamos aquí. ¿Vale? El ensayo clínico que hicimos, reclutamos pacientes en 2 centros, en la Clínica Universitaria de Navarra y en el Hospital 12 de Octubre. Los pacientes vinieron de distintas partes del mundo, la mayoría son de España, pero también hemos tenido pacientes de Italia, Estados Unidos y Uruguay, porque elegimos una población muy concreta de pacientes, aquellos pacientes que tuvieron una porfiria aguda intermitente muy severa, con varios ataques al año, y eso no era tan fácil, ¿no? Y que quisieran participar, por supuesto. Entonces tuvimos pacientes de distintos sitios del mundo, evaluamos 9, eliminamos un paciente porque tenía anticuerpos frente al virus adenosociado que nosotros íbamos a utilizar, y por lo tanto, al tener anticuerpos, el vector no iba a llegar a las células que necesitábamos, y tratamos 8 pacientes. Este es un poco un esquema del ensayo clínico. Empezamos con un estudio observacional de al menos 6 meses, donde determinamos todas las variables clínicas y bioquímicas de cada paciente para tener un basal de cada uno de ellos. El tratamiento es un día. Por razones de seguridad y porque era la primera vez que lo hacíamos, mantuvimos al paciente durante 2 días más en el hospital también para poder cogerle las muestras y por si pasaba cualquier cosa que estuviera controlado, y los hemos seguido a todos durante 12 meses. Hemos hecho un estudio de escalada de dosis. De nuevo, era la primera vez que se iba a probar este vector en pacientes, y un poco nos obligaron a empezar por una dosis muy baja y ir subiendo para evitar cualquier efecto secundario y poder actuar a tiempo y no tener problemas, ¿no? Empezamos por una dosis de 5×10 a la 11, pero hemos subido a 1,8×10 a la 13. Eso es un montón de virus. Podéis imaginar cuántos ceros van detrás del 1,8. Este es un paciente, el primer paciente que tratamos. El tratamiento es una inyección intravenosa del virus, unos 40 mililitros que administrábamos por infusión, utilizando una bomba peristáltica, y en ninguno de los pacientes, ni en los de la dosis más alta, vimos un efecto secundario, como os diré más adelante, debido a esto. Ni siquiera el paciente tuvo una rojez en el sitio de inyección, fiebre. En ninguno de los pacientes hemos observado algo que nos indicara que estamos inyectando un virus, que era lo que yo esperaba, ¿no? Estás inyectando un virus, esperas ver algo, ¿no? Una inflamación, o sea, cualquiera que ha recibido una vacuna, ¿no? Tiene por lo menos algo, una reacción. En este caso nosotros no hemos visto nada en ninguno de los pacientes. Este es nuestro objetivo, que era seguridad. Analizamos la seguridad y para ello analizamos la historia médica y física de los pacientes durante varias visitas, análisis de sangre, analizábamos la respuesta inmune frente al virus, la respuesta inflamatoria y dónde estaba el virus una vez que lo habíamos administrado en cuanto a su distribución en todos los fluidos. Y por último hacemos una ecografía hepática que vamos a tener que mantener durante los próximos 7 años por si existe alguna posibilidad de que por integración del vector, aunque es un vector no integrativo, estos pacientes pudieran desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, uno de los requerimientos de las agencias reguladoras es que mantengamos en la monitorización de estos pacientes
a largo tiempo. En cuanto a la seguridad a nivel clínico, observamos efectos adversos en los pacientes, observamos varios efectos adversos, pero en ningún caso estos efectos adversos estaban relacionados con el virus, ¿vale? Siempre tienes que monitorizar absolutamente todos los efectos adversos que tienen lugar durante el seguimiento, pero tienes que poder determinar si esos efectos adversos están directamente relacionados con el virus, con la administración del virus. En ninguno de los casos que vimos había una relación directa entre el virus y el efecto adverso que determinamos. Por lo tanto, a nivel de seguridad podemos decir claramente que no se observaron efectos adversos ni durante el seguimiento tras el tratamiento. Otro parámetro muy importante en terapia génica, sobre todo cuando te diriges al hígado, es el daño hepático. De hecho, en los primeros ensayos de terapia génica dirigidos al hígado, el problema fue que se desarrolló una respuesta inmune frente al virus. Esta respuesta inmune provocó una elevación de transaminasas y a continuación la desaparición de la expresión del gen, ¿vale? Se piensa que en estos pacientes, porque claro, el problema cuando ya vas a pacientes es que no puedes hacer experimentos, evidentemente. Tienes que analizar las cosas a posteriori. Se piensa que los pacientes que desarrollaron daño hepático y que eliminaban el virus habían sido previamente infectados por el mismo serotipo, que era el serotipo 2, de forma que cuando volvieron a ser infectados lo que ocurrió fue un aumento en la respuesta inmune que eliminó las células infectadas, ¿vale? Entonces, para nosotros era muy importante ver si se producía una elevación de transaminasas. En nuestro caso, solo vimos una elevación de transaminasas muy moderada en uno de los pacientes, que fue uno de los pacientes que recibió la dosis más alta, pero que coincide con que este paciente sufrió un ataque de porfiria aguda en ese momento, y normalmente los ataques de porfiria aguda se asocian a elevación de transaminasas moderadas. Por lo tanto, creemos que este paciente lo que le ocurrió fue eso, que la elevación era debido a eso. De hecho, el patrón de elevación de transaminasas en los estudios anteriores era como alrededor de la semana 8, con lo cual el perfil tampoco era compatible con una inducción de respuestas inmunes frente al vector. En cuanto a respuesta inmune, analizamos la respuesta inmune de 1000 maneras diferentes. En ninguno de los pacientes vimos ni respuesta inmune ni frente al virus, ni frente a las proteínas del virus, ni frente a la proteína recombinante, la cual es la proteína terapéutica, ni frente a ningún estímulo que tuviera relación con el virus. Sin embargo, sí, por supuesto, todos los pacientes reaccionaban a estímulos inespecíficos como PMA, ionomicina o anti-CD3, con lo cual nos indicaba que el ensayo era correcto, pero que los pacientes no desarrollan respuestas inmunes. Sí que desarrollan respuestas inmunes ante anticuerpos. Todos los pacientes, absolutamente todos, tras la administración del virus, desarrollan anticuerpos que reconocen la causalidad del virus. Esto que hace que nosotros a estos pacientes ya no les podemos volver a tratar con el mismo virus, ¿de acuerdo? O sea, hay una respuesta humoral como frente a cualquier virus, pero no hay una respuesta celular. Es decir, podemos inhibir la entrada del virus, pero una vez que está dentro del virus ya no lo eliminamos. En cuanto a la eliminación del virus, estos son parámetros sobre todo importantes a la hora de cómo manejar el paciente. En todos los casos, el virus, aunque aparece transitoriamente en suero, en orina, en heces, en saliva o en secreciones nasales, en todos ellos está a unos niveles, excepto en suero, a niveles muy bajos, y normalmente en todos ellos para la semana 4 ha desaparecido. Un factor muy importante también es la presencia del vector en el semen, porque un criterio excluyente en terapia génica es que el vector terapéutico pueda pasar a la descendencia. De forma que si en un ensayo clínico detectamos virus en semen, tenemos que pararlo y tenemos que hacer todos los ensayos para demostrar si está o no en la línea germinal. En el caso de que esté en la línea germinal, ese vector de terapia génica no se puede utilizar, ¿vale? Entonces, en nuestro caso,
no veíamos tampoco virus en semen en ninguno de los puntos. De hecho, las agencias reguladoras nos obligaron a coger muchos más puntos, o sea, nos obligaron a ver dato negativo en muchos más puntos que en el resto. Aquí eran 2 puntos negativos, podemos parar de recoger muestra, en este caso eran 4 puntos negativos. En cuanto a la eficacia, cuando empezamos este ensayo, el ensayo es un fase 1, buscamos seguridad, pero nadie hace un ensayo clínico para ver seguridad solamente, ¿no? Normalmente buscas siempre eficacia, y cuando no ves eficacia es cuando dices, pues sí, es muy seguro, pero si no hace nada, ¿no? El primer parámetro de eficacia era mirar los niveles de precursores en orina. El segundo, pues mirar otros parámetros que nos hicieran ver si el paciente estaba mejor o no. Esto sería mirar los números de la frecuencia de hospitalización, la toma del tratamiento habitual, la calidad de vida, los índices de ansiedad y depresión, y por último ver si realmente el virus estaba o no en el hígado. En el caso de los niveles de precursores en orina, que para nosotros era encima nuestro endpoint clínico primario, en ninguno de los pacientes realmente, aunque en algunos hemos visto una discreta disminución, en ninguno de los pacientes realmente hemos observado algo que nos dijera, vuestro tratamiento ha funcionado, habéis bajado los niveles de precursores, ¿vale? O sea que desde este punto de vista nuestro tratamiento no ha funcionado. Estos son pacientes de la primera corte, de la segunda corte, un paciente de cada. Esto es de la cuarta, de la tercera y de la cuarta. Y bueno, en algunos pacientes, como veis aquí, por ejemplo, al final del estudio, vemos realmente una disminución de los precursores, pero fundamentalmente yo pienso que es bastante anecdótica. Ahora bien, cuando miramos la frecuencia de hospitalización de estos pacientes y la toma del tratamiento, que es directamente proporcional, si veis aquí, en varios de estos pacientes disminuye tanto el número de hospitalizaciones como el número de días que están hospitalizados. Es decir, existe un beneficio clínico de estos pacientes, necesitan menos tratamiento del que necesitaban antes de recibir la terapia. De hecho, estos 3 pacientes de aquí, y ya estos ya llevan ya más de 2 años de haber sido tratados, han dejado de tomar emina. Estos pacientes normalmente se vuelven dependientes de la emina en cuanto tienen síntomas de que van a tener dolor, porque el dolor, como os decía, es muy severo, se toman la emina, van al hospital y requieren el tratamiento. Aquí tenemos 3 pacientes que han dejado de tomar el tratamiento, que han vuelto a tener una vida más o menos normal, de hecho han vuelto a trabajar, han vuelto a hacer cosas que antes del tratamiento no hacían. En cuanto a la calidad de vida, tanto a nivel mental como físico, vemos una tendencia, sobre todo en los pacientes que han dejado de tomar tratamiento, a mejorar, y en cuanto a ansiedad y depresión, a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista clínico, podríamos pensar que nuestro tratamiento ha funcionado y que existe una mejora objetiva. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos un placebo, no tenemos un grupo control al que no hayamos tratado. Entonces, cuando tú discutes esto y tú mismo eres consciente de lo que puede ocurrir, tú a estos pacientes les estás haciendo un seguimiento súper directo durante el primer año, están viendo al médico, están hablando con el médico, y siempre estas enfermedades tienen un componente psicológico importante, como casi todas las enfermedades al final, ¿no? Entonces, es cierto que ahora mismo nosotros vemos una mejoría clínica. Desde luego, 3 de estos pacientes están encantados. De hecho, uno de ellos te dice, pero ¿cómo? Le han metido el bichito y no le han curado. O sea, que realmente ellos se sienten que han tenido un beneficio, pero desde luego yo no voy a decir nunca que hemos curado, y sí que tenemos evidencias que el tratamiento es seguro
y que probablemente tenemos mucho margen de mejora, ¿vale? Y fundamentalmente yo lo creo por esto, porque para mí estos son los datos que son objetivos. Tenemos virus en el hígado, un año tras el tratamiento el vector sigue ahí, pero los niveles que tenemos de vector son muy bajos, lo cual quiere decir que la expresión que nosotros tenemos que aportar, la expresión de la proteína deficitaria que nosotros tenemos que aportar, muy probablemente, sobre todo en los pacientes donde las barras son más bajas, son muy deficientes. Y lo que necesitamos es llegar a mayor número de células y que cada célula exprese una buena cantidad del enzima, ¿vale? Esta sería un poco una tabla donde se resume lo que hemos visto, ¿no? Que en algunos de los pacientes se reduce el número de hospitalizaciones y los tratamientos, y que tenemos el vector en el hígado, pero no reducimos de forma significativa los precursores, que era nuestro objetivo principal. Entonces, como conclusión, es decir que el tratamiento es seguro. Si algo creo de los virus adeno-asociados en terapia génica es que es un vector muy seguro, es un vector que prácticamente cuando se administra al paciente, como se decía, no tiene ninguna respuesta inflamatoria que haga temer, pues porque quizás si habéis leído algo de terapia génica sepáis que el primer batacazo de la terapia génica fue la muerte de un chico con deficiencia en ornitin transcarbamilasa, que era tratado con un adenovirus de primera generación. Ese chico se murió porque el virus causó una respuesta inflamatoria salvaje, hizo como un shock séptico y se murió, un chico de 18 años. ¿Qué ocurrió? Eso frenó la terapia génica, sobre todo no frenó la terapia génica a nivel de investigación, puso los límites, sobre todo en las agencias reguladoras. Cuidado, que estamos hablando de virus y los virus pueden producir este tipo de reacciones, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, va a ser muy difícil que ocurra con un virus adeno-asociado, ¿vale? La siguiente conclusión es que llegamos al hígado y que en algunos pacientes sí que hemos visto un efecto clínico, sin embargo puede ser simplemente algo anecdótico, y la principal conclusión es que tenemos que mejorar la terapia. Este trabajo que os he contado, no sé cuánto tarda, 25 minutos espero, desde luego es un trabajo de muchísima gente, de muchísimas horas y de muchísima implicación. En negrita están quizás los elementos de este consorcio que más trabajo han hecho y sin los cuales hubiera sido imposible sacar este proyecto adelante en el tiempo en el que lo hemos sacado. Desde luego, sin el comité de expertos, son expertos europeos de distintos países en porfiria, porque es uno de los problemas que tenemos en enfermedades raras. ¿Cuántos expertos hay y cuántos pacientes ve cada experto? Claro, es muy difícil diseñar un ensayo clínico con clínicos que no ven pacientes. Entonces es necesario buscarlos y conseguir que se reúnan y montar este tipo de consorcios, ¿no? Y por supuesto lo más importante de nuestro ensayo, sin lugar a dudas, son los pacientes y sus familias, porque son nuestro objetivo, ¿no? Y sin ellos esto no tendría ningún sentido, por supuesto, y además es que es increíble cómo responden. Es una gozada trabajar en enfermedad. Supongo que depende con quién te toque, ¿no? En qué tipo de tema trabajes, pero toda mi interacción con pacientes con enfermedades raras es increíble ver su disposición a participar en el ensayo, a que mañana, hace poco les hemos llamado y han querido venir todos para hacer una prueba más sin ningún problema, ¿no? Entonces mi agradecimiento a ellos y a vosotros por escucharme.